Ok, entonces para continuar, ¿verdad, muchachos? Pues es un tema similar al anterior, ¿verdad? Porque el tema es básicamente ver un poquito cómo queda América después de la independencia, ¿verdad? Cuál es la realidad, ¿verdad? Que se va dando en la región, en el momento que cómo se van presentando, cómo van creciendo las diferentes eh, repúblicas, ¿verdad? Los diferentes estados, ¿verdad? Que fueron naciendo. Entonces, eh, como primer punto podemos decir que en el siglo XIX, pues la economía mundial surgió el concepto de la diversión internacional del trabajo. Acuérdense que, pues, allá por 1600, 1700, en Inglaterra, pues se va a dar un fenómeno bien importante que es lo que se llama la revolución industrial. Y esto va a venir a cambiar mucho el escenario que se va a dar entre trabajadores y dueños de las empresas, ¿verdad? Porque se van a crear estas dos grandes clases sociales conocidas como la burguesía y el proletariado. Y pues las reglas del juego pues como que van a ir cambiando poco a poco, ¿verdad? En concepto a lo que se vivía en la Edad Media, ¿verdad? Que más que todo se vivía lo que era la esclavitud, ¿verdad? Aquí ya no podemos hablar tanto de eso. Entonces dice, además, ¿verdad? Dice, esto significa que los países más industrializados y con mayor concentración de capital se encargarían de producir los bienes y servicios que necesitaba todo el mundo. En cambio, los países menos industrializados deberían proveer las materias primas a las grandes potencias industriales. Entonces, de aquí, esto tenemos que analizarlo, que desde aquí se va dando ya un poquito lo que es esta gran diferenciación en estilos de vida y en, sí, en la injusticia social, ¿verdad? Que se va a dar en los países más que todo de América Latina, África, ¿verdad? Y algunos de Asia, en el hecho de que solo se convierten solamente en productores de materia prima y por lo tanto no logran llegar a, a producir por sí mismos sus propios bienes. Entonces simplemente esos bienes que salen de los países subdesarrollados o las materias primas que salen de los países subdesarrollados llegan a los países industrializados o más desarrollados y al regresar ya como productos, pues el precio es muchísimo mayor. Entonces se causa esa gran dependencia. Otro punto a tomar en cuenta, dice, para mediados del siglo XIX Estados Unidos se caracterizaba por tener una economía mixta, en la que predominaba la agricultura extensiva, la extracción de oro y una incipiente industrialización. Todavía Estados Unidos no se había convertido en la potencia que iba a llegar a ser. Luego, en 1870, gracias a una gran acumulación de dinero proveniente de las minas de oro, lo llevó a convertirse en uno de los países más industrializados del mundo. Adicionalmente, se promulgaron leyes que protegían su industria a fin de combatir la penetración de productos extranjeros, ¿verdad? Entonces, acuérdense que Estados Unidos hasta se sabe, ¿verdad? Que en algún momento se conoció que la fiebre del oro, ¿verdad? Y mucha gente tendía a migrar a Estados Unidos por eso, ¿verdad? Porque se sabía que había muchas regiones del país donde el oro, en verdad, se encontraba fácilmente. Y entonces esto fue generando poco a poco en que Estados Unidos aumentara su nivel de industrialización y por lo tanto, ¿verdad? Que llegara a volverse un país poderoso, en ese momento todavía no como la potencia. Luego dice también, ¿verdad? Que para finales del siglo XIX la necesidad de expandir su economía llevó a Estados Unidos a fijarse en América Latina como zona de influencia para obtener materias primas y establecer negocios agropecuarios. Por ello, económicamente América Latina pasó de ser dependiente de los países europeos a ser dependiente de Estados Unidos. Y eso es lo triste, ¿verdad? Ahí es donde se cae en el error, ¿verdad? Y por eso es que América Latina tiene tanto retraso, ¿verdad? Con respecto a Europa o con respecto a Estados Unidos, porque en realidad nunca se dio una verdadera independencia. Siempre Latinoamérica dependió o, por un momento de España y de Inglaterra y luego pasó a depender de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, continuando, dice, en la segunda mitad del siglo XIX las perspectivas económicas de América Latina no eran muy alentadoras, conservaba las estructuras poco modernas heredadas de la colonia, adolecía de una gran industria y de un mercado interno, contaba con una pobreza generalizada. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de los gobernantes latinoamericanos fue el de llevar a cabo reformas que fomentaran la industria e insertaran exitosamente a América Latina
en la economía mundial. Entonces, aquí es donde algunos países, ciertos países de Latinoamérica, como podríamos decir Brasil, Argentina, México, Colombia, de alguna forma van poco a poco logrando este proceso de industrialización interna y eso poco a poco les va dando cierto protagonismo a nivel mundial, ¿verdad? Ya no se vuelven países solamente que dependan de los productos de otros países, sino que ellos mismos ya empiezan a producir los de ellos y estos son los que exportan. Además dice que entre el 49 y el 85 muchos gobernantes latinoamericanos buscaron modernizar las economías de sus países por medio de una serie de reformas inspiradas en la filosofía liberal. Estas buscaban eliminar todas las trabas que existían en las diferentes sociedades latinoamericanas, establecer un mercado interno y un sistema económico de corte capitalista de libre mercado. Para ello, intentaron, estas fueron como las acciones específicas que ellos buscaron imponer en sus países para promover este proceso. Eliminar los derechos de aduanas, perdón, y monopolios, ¿verdad? Entonces, eso es clave, ¿verdad? Porque ya ellos pudieron eh, eh, hacer esa comercialización, esa exportación y esa importación de sus bienes sin tanto problema en las aduanas, ¿verdad? Además se prohibieron los monopolios, o sea, no podía haber una persona que fuera dueña de un solo producto, de un solo recurso, ¿verdad? Tenía que ser varias personas y eso daba competencia. Luego construyeron vías de comunicación, especialmente ferrocarriles, y fomentaron la inversión extranjera para que se crearan nuevas industrias y fortalecieran el comercio. Aparte, dice, desamortizar viejas formas de propiedad comunal y corporativa como la de la Iglesia Católica. Acordémonos que la Iglesia Católica fue desde ya que aproximadamente unos 200 años atrás ha ido perdiendo protagonismo a nivel mundial y por lo tanto es aquí donde la Iglesia Católica antes tenía grandes extensiones de terreno a su nombre. Entonces estas propiedades realmente no producían lo que debían de producir y entonces estas propiedades pasan a mano del Estado, a mano del gobierno, ¿verdad? De las repúblicas y estas empiezan a usar estas tierras para producir mayores bienes. Los gobernantes latinoamericanos se dieron cuenta de que los grandes potenciales se llevaban una enorme ventaja, tanto en el desarrollo económico como industrial. Por lo tanto, los países latinoamericanos optaron por la única oportunidad que tenían para insertarse en la economía mundial, la exportación de materias primas y productos alimenticios como la carne y el azúcar, la importación de bienes fabricados en las grandes potencias mundiales. Toda esta situación generó una inmensa dependencia económica y política de los países industrializados, primero de Inglaterra y luego de Estados Unidos. Sabemos que el año pasado lo veíamos un poco cuando en El Salvador primero fue el añil, luego fue el café, y luego pasamos a producir otras cosas, ahora tal vez la caña de azúcar, pero siempre es como que hemos tenido un cultivo que es el como estelar, ¿verdad? La estrella, pero que esto simplemente nos vuelve dependientes, ¿verdad? No logramos realizar de nuestra parte nuestros propios productos y entonces esto nos lleva a depender de los países que nos compran dicho producto. Eh, el modelo agroexportador y el latifundio, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? El modelo agroexportador lo veíamos el año pasado, pero veámoslo más claro este año, ¿verdad? Es el hecho de ¿verdad? De que los países se especializaban en tener un producto agrícola y a ese producto agrícola le trataban de sacar el mayor provecho, ¿verdad? Vendiéndolo a las grandes potencias y a partir de ello, ¿verdad? Tener ingresos para los países. Habían ciertos países que sí, ¿verdad? Que a lo mejor esos ingresos de verdad luego se transmitían a otras áreas de la sociedad, pero en otros no era así, ¿verdad? Los ingresos por parte del modelo agroexportador se quedaban solamente en en las élites, ¿verdad? En estas familias que gobernaban y los beneficios no pasaban a más. Dice que las reformas liberales no afectaron a la más importante estructura colonial, el latifundio. Por el contrario, muchas de las medidas tomadas a mediados del siglo XIX tendieron a fortalecerlo. De hecho, la necesidad de conseguir muchas tierras para poder llevar a cabo labores agropecuarias condujo a que las tierras se acumularan en manos de unos pocos propietarios que contaban con capital suficiente para explotarlas. El latifundio, chicos, si no se acuerdan, pues yo creo que el año pasado se lo mencioné, el latifundio es
una extensión de tierra muy grande, muy, muy grande. Entonces, el año pasado lo veíamos el caso de El Salvador, que aquí las tierras comunales, las tierras que eran de los indígenas, de los campesinos, de los agricultores, del campo, ¿verdad? Esas tierras dejaron de ser de propiedad del Estado y fueron vendidas a los grandes terratenientes. Entonces, ya los terratenientes tenían sus propiedades grandes y con esta facilidad de que se le dio de comprar estas tierras comunales, sus extensiones de tierra fueron muchísimo más grandes y ahí fue donde se conoció como el latifundio. Todo para fortalecer lo que era el proceso agroexportador. Eh, las transformaciones sociales en América Latina, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos se consolidó su unidad nacional con la Guerra de Secesión. Este proceso comenzó luego de la Declaración de Independencia, cuando las 13 colonias se expandieron hacia el oeste y el sur. En 1803 compraron Luisiana, Francia y la Florida a España. En 1820, entre 1835 y 48 arrebataron a México por medio de la guerra en los estados de California, Nuevo México y Texas, y en 1867 se adquirió Alaska y posteriormente ocupó las islas de Hawái. ¿Ok? Este es un poco el proceso que Estados Unidos. Además, ¿verdad? Esto como un fenómeno que fue importante para que Estados Unidos lograra eh, esa cohesión como país, como nación, fue la famosa guerra de secesión, que básicamente fue la guerra entre los estados del norte y los estados del sur. ¿Qué defendían cada una? Pues los estados del norte estaban a favor de eliminar la esclavitud y por supuesto los estados del sur todo lo contrario, ¿verdad? Ellos promulgaban la esclavitud. Uno de sus principales personajes, ¿verdad? Fue Abraham Lincoln. Sabemos que él fue el que eliminó la esclavitud, abolió la esclavitud en Estados Unidos y al final la guerra de secesión fue ganada por el norte y esto permitió que se diera una unión, ¿verdad? Que todos los estados se agruparan en una sola unión. Eh, Consolidación de los estados en América Latina. Esto ya para ir terminando este tema, ¿verdad? Se van dando la consolidación de los mismos, de las repúblicas actuales, ¿verdad? Se van dando entre ellos, ¿verdad? Van saliendo líderes importantes, ¿verdad? Como Benito Juárez, abajo lo podemos ver, en México, Justo Rufino Barrios en Guatemala y Antonio Guzmán Blanco en Venezuela. Acordémonos, Benito Juárez, un personaje bien, bien famoso por su famosa eh, frase que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Esto fue poco a poco dándole identidad a las nuevas repúblicas, le permitió salir, ¿verdad? Como consolidarse, mejor dicho, ¿verdad? Y determinar, ¿verdad? Hacia dónde querían ellas marchar. Ok, muchachos, entonces con este tema vemos un poquito. Seguimos, ¿verdad? Avanzando, ¿verdad? En lo que es este proceso de toda América, ¿verdad? Y cómo eh, se han ido afianzando, ¿verdad? Cada uno de los países actuales, ha sido su historia específica. Ok, nos vemos en la próxima. Cuídense, como siempre, un gusto saludar.